Bienvenidos al episodio 17 de El Poder de Emigrar. Ha habido un pequeño receso de un par de semanas. Agradezco por la comprensión mientras estamos en construcción y con una rimita. La verdad que han sido 2 semanas súper ocupadas para mí en el trabajo, pero también por el lado social, con mi familia, con mis amigos, y se me cortó el tiempo para poder grabar el fin de semana. Pero, en fin, hoy día lo tomé libre en el trabajo. ¿Por qué? Porque hoy día es 28 de julio, fiestas patrias. Estoy grabando hoy día este episodio y sale calientito hoy día también. Y primero que todo, si eres peruano, peruana, peruane, peronex, eh, felices fiestas patrias, felices 28 de julio. Para mí como peruana, de verdad que las fiestas patrias, ahora que vivo en el extranjero, bueno, en los últimos casi 15 años, las celebro como si fuese mi santo, mi cumple. Y recuerdo cuando vivía en Perú, aprovechaba las fiestas patrias porque son fines de semana largos, a escaparme, a viajar, eh, pero creo que la verdad, el verdadero significado de amar a mi patria no lo aprendí hasta que emigré. Y de eso se va a tratar este episodio. Si eres peruano, peruana, peruane, te vas seguramente a identificar. Puede también que no. Y si eres emigrante general, tal vez también va a resonar contigo. ¿Por qué? A ver, un poquito de background y de historia de, de mi proceso y mi crecimiento hacia mi identidad peruana, ¿no? Mi reconocimiento. Cuando he sido chica, he vivido, va a ser 20 años en Perú, ¿no? He vivido 20 años en Perú, nacida, criada en Perú, en Lima, y mis padres, ambos, son de descendencia andina. Por parte de mi mamá, mis abuelos eran del sur, de la capital de Lima, de Casma, pero es ya costa llegando a sierra. Y mi abuela, parte de mamá, bueno, es de Tambobamba, que es Sierra Neta, ¿no? Por parte de mi papá, mis abuelos son huanuqueños. Eh, y bueno, uno de Santa María del Valle, otro de Huánuco, entonces es ceja de selva también. Entonces hay una combinación de lo que es la provincia del Perú profundo, ¿no? Y ninguno puede ser a la capital. Ellos migraron desde estas partes del Perú hacia Lima. Mis abuelas, desde muy jóvenes, desde niñas realmente, han tenido historias muy fuertes. Cuando me he sentado a hablar con ellas, una abuelita, aparte de papá, ya falleció, pero tuve el privilegio de preguntarle su historia. Y por parte de mamá también le he preguntado, y ambas tenían historias muy tristes. Desde niñas se quedaron huérfanas, tuvieron que ver por sus hermanos, empezaron a trabajar a los 12 años. O sea, unas historias muy fuertes que ambas también migraron. Y mis abuelos también lo mismo, tuvieron eh, niñez y adolescencia tristes que los conllevaron a migrar, ¿no? Si no eres de Perú y eres de Latinoamérica, tal vez resuene porque en tu país puede ser similar. Usualmente la mayoría de oportunidades se centraliza en las capitales, ¿no? Entonces, por eso que siempre ha habido mucha migración dentro de nuestro país hacia la capital, que es Lima. Entonces mis abuelos se establecieron en Lima, en barrios que estaban en vía de desarrollo, en distritos que recién estaban desarrollándose, y por cosas de la vida, ambas familias se centraron y se quedaron en Cercado de Lima, donde yo me crié. Mi infancia fue ahí, y después me mudé a Jesús María, luego a San Borja y luego a Nueva York. Entonces, pero la mayor parte de mi infancia fue en el cercado de Lima, y yo recuerdo que ambos vivían literalmente 5 minutos caminando una casa de la otra. Son amigos del barrio, por lo tanto mis papás crecieron como amigos del barrio, o sea, una comunidad, ¿no? Como es un barrio, un distrito siempre, que donde todo el mundo se conoce. Y yo recuerdo que mi abuelita, por parte de mamá, ella criaba cuis,
en el primer piso de su casa, mi abuela parte papá también. Y cuando yo iba creciendo veía pues todas esas tradiciones costumbristas de la parte andina del Perú. Y yo me acuerdo cuando iba creciendo veía a mis amigas del colegio y yo no veía que ellas tenían esas costumbres que yo veía eh, con mis abuelos, porque siempre gravitábamos a la casa de mis abuelos, siempre los domingos eran de los abuelos, entonces comíamos comida que yo veía que mis amigas no comían, y yo les contaba, he comido cuy, y ellas, ¡ah, qué asco, qué es eso! Y yo, ¿qué, no comen cuy? No, en mi casa no sirven eso. Y yo me acuerdo que mis abuelas siempre hacían platos regionales de donde ellas son. Entonces yo me crié comiendo comida tradicional peruana, más allá de lo tradicional que era en Lima, ¿no? O sea, comidas de otras partes del Perú, como por ejemplo mote, pachamanca. Mi abuelita, aparte papá, hacía una pachamanca espectacular y una de mis tías le sacó en la mano y la hace buenazo igual. O sea, comidas que de verdad que mis amigas cuando iba a sus casas no preparaban, no hacían. Entonces yo ahí veía una distinción. Incluso los fines de semana, la forma como celebrábamos los domingos o los cumpleaños o mi abuelo, los carnavales, era muy diferente a lo que mis amigas en el colegio, sus familias y sus papás, cuando yo pasaba tiempo con ellos, hacían. Incluso yo me acuerdo que en el verano en los carnavales las yunzas, ¿no? Y yo les contaba a mis amigas y ellas tenían cero conocimiento de lo que era una yunza. Entonces yo decía, espérate, que hay algo como diferente, o sea, raro, como que, como ellas son peruanas y no experimentan eso que yo sí estoy experimentando. Entonces, obviamente cuando uno está en vías de crecimiento, no lo internaliza, no se da cuenta, pues que entonces mis abuelos eran inmigrantes, tenían otras costumbres, otra cultura, otro upbringing, ¿no? Completamente diferente a la gente que se crió, nació en Lima. Y incluso yo me acuerdo, aparte de las fiestas costumbristas, aparte de la comida, o sea, había tradiciones, creencias y costumbres completamente diferentes. Yo me acuerdo que cuando habían fallecimientos y habían entierros, eh, con mis abuelos, parte mamá, papá, traían bandas y llevaban el cajón caminándolo por el barrio, que esa persona se despida de su barrio. Y había banda musical y servían platos típicos y la noche se quedaban velando al muertito. Y cuando yo me acuerdo que he ido alguna vez a un velorio con una de mis mejores amigas, o sea, el proceso era completamente diferente. Pasaban café, iban a los salones de la capilla de la iglesia y ahí acababa. Y yo decía, nosotros somos bien diferentes, ¿no? Y cuando estaba en el colegio, nos enseñaban sobre la cultura peruana y la historia. Claro, pues tú veías la distinción de costumbres, de cultura, creencias y demás entre costa, sierra y selva. Eh, Incluso la música. Yo desde niña me crié escuchando huayno. Y yo me acuerdo cuando los veía bailar a mis abuelos y a la familia en general, a mis papás, huayno, yo decía, está matando cucarachas. Entonces me decían, sí, mata cucarachas. Entonces yo pisaba, ¿no? Los pies. Pero cuando yo iba donde mis amigas, nadie en su casa escuchaba huayno. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué la diferencia? ¿No? Y cuando ya empecé a entrar en la adolescencia, donde uno empieza esos procesos de autodescubrimiento, autocuestionamiento, adolece, o sea, sufre. eh, yo, y como tristemente, y digo tristemente, porque realmente creo que es triste, eh, uno empieza a admirar y adorar más, o como que a idealizar o inspirarse más de todo lo que no es realmente oriundo y autóctono de tu país. Entonces yo me acuerdo que siendo clase media en Lima, eh, todo era mirar afuera, ¿no? O sea, Estados Unidos, la música estadounidense, todo lo extranjero era wow. Y obviamente todo lo extranjero wow y todo lo extranjero era completamente diferente a mí.
y cómo yo me veía. Entonces nunca me sentía cómoda en my own skin. Y yo he escrito un blog post hace muchos años sobre esto y cómo aprendí a reconocer mi identidad peruana, porque yo me sentía como que todo lo extranjero era afuera. Mis amigas, la mayoría, mis más cercanas amigas, no se veían como yo. Eran de tez más blanca, de cabello más claro, de ojos claros. Entonces, y la idealización de lo que era bonito o lindo en Perú siempre fue eso, ¿no? Eh, una persona de tez clara, una persona de ojos claros, una persona rubia. Entonces yo siempre me sentía como que había un contraste que no encajaba. Entonces, cuando yo veía al costado y veía a mis amigas era lo más cerca a lo que se deslizaba, pero yo miraba al costado de lo que yo representaba, de lo que mi familia era y las costumbres y todo, y yo decía, eso es lo que a la gente no le gusta. O sea, ese no encaja con el molde de lo que es ser bonito, exitoso o incluso que la idealización y el modelo a seguir no era eso que mi familia representaba y que realmente era lo que representaba el Perú autóctono. No, para mí era esto. Y yo quisiera ser como ellas y quisiera verme así. Y en la representación en la televisión y los medios, y hay estudios y hay documentales y demás sobre eso, y hay gente, activistas que hablan mucho sobre esos temas. La falta de representación desde los 80, 90 e incluso en early 2000s, en los 2000, que había en la televisión. O sea, una persona como yo, mayormente era la empleada del hogar. Entonces los patrones y los jefes y los exitosos eran los que se veían como los que no son autóctonos de Perú. Y eso no quiero que genere un debate de, ay, los complejos y la inferiorización y la victimización, sino que realmente es una realidad y ha sido una realidad latente en nuestro país y que sí ha generado resentimiento en muchas personas y que de ahí eh, la falta de representación y también el rechazo a lo que el Perú autóctono representa para muchos que mayormente estaban ubicados en las principales ciudades del Perú, como en la capital, Lima. eh, Ahora se ve la evidencia del clash que existe entre un lado y el otro, ¿no? Y no es de que yo quiera usar eso, pero estoy hablando de lo que yo experimenté, veía y lo que también he interiorizado. Entonces, en mi adolescencia, yo no sentía ese orgullo de ser peruana. O sea, mientras más apegado a lo que no era Perú era, mejor para mí. Y incluso creo que una vez fui a Huánuco cuando tenía 15 años y fui porque mi prima, mi mejor amiga prima fue, eh, pero me acuerdo que los veía pues en la fiesta patronal, tomando cerveza del mismo vaso y se lo pasaban eh, y estaban estas danzas folclóricas, bailando por todas las calles y yo no me hallaba, que ahora muero por ir realmente. Es algo que le he dicho a mi papá que quisiera hacer el otro año. Eh, y yo observo, ¿no? Que en mi adolescencia decía, no, pues yo quiero escuchar Britney Spears, yo quiero escuchar Cristina Aguilera, quiero ver este MTV, ¿no? Eh, y no me interesaba, pues, viajar dentro del país. Yo quería ir afuera, quería ir a Disney, quería ir a Orlando. Y bueno, mis papás en esa posición y en esos momentos tenemos la disposición económica para que pudiéramos hacer ese tipo de viajes. Entonces, todas las vacaciones durante mi adolescencia eran al extranjero. Y algo de que ahora como adulta que hablo con mis colegas, me preguntan, ¿en qué parte de Sudamérica conoces, no? Y yo, Bolivia, porque fui por trabajo, y Brasil, porque tengo un primo que vive allá. Eh, pero nunca fui a otros países cerca a Perú, siempre venía a Estados Unidos. Eh, y es porque yo creo que pues un tema de idealización, ¿no? Era súper cool decir cuando volvías de tus vacaciones, esa época en el colegio, cuando tenía 15 años, que yo había ido a Estados Unidos por mis vacas, ¿no? Mis vacaciones, la pasaba en Estados Unidos, en Miami.
Y no decía, pues me fui a Huánuco, ¿no? Con mi familia. O sea, no era parte del plan, era lo cool era irme pues a Orlando, a Disney, o a Miami Beach. Entonces, viví muchos años de mi vida así. Y puedo decir realmente que recién como que a los 18, 19 años hice un viaje con mis amigos de la universidad al interior del país. Fuimos a Cusco. Por primera vez fui a Machu Picchu. Bueno, por segunda vez, porque la primera fue cuando fue el viaje de promo, que inclusive en el colegio todos votábamos para irnos afuera, porque eso era lo que los otros colegios hacían y era súper cool. Pero el presupuesto solamente alcanzó para irnos a Cusco, no al Caribe. Entonces nos fuimos a Cusco y fue la primera vez que fui a Machu Picchu. Mi mamá ya trabajaba con sus empresas de turismo, ya ella vendía el Perú. Mas, sin embargo, yo nunca había ido a Machu Picchu. Y me acuerdo que me dio soroche la primera vez, la pasé mal los primeros días, pero luego me aclimaté. Y me acuerdo que cuando estábamos en el tren de regreso, en esa época en el tren de Machu Picchu entraban eh, los agricultores con sus animales. Y me acuerdo que todos éramos como que, "Ah, huele a llama, ¿no? Y todo el mundo, ¡ay, qué terrible! Pero ahora, bien que amamos las llamas y nos tomamos fotos con las llamas. Eh, pero cuando recuerdo que ya tenía 18 años volviendo a eso, con la gente de la universidad, dijimos, vamos a Cusco. Y nos fuimos a Cusco. Mi mamá nos ayudó a hacer el viaje, a planificarlo. Y la pasé increíble. Y me acuerdo que dije, qué lindo es Perú. Y qué lindo es descubrir Perú con mis amigas de la universidad, porque con mis amigas de colegio no había tenido oportunidad de hacer eso. Sí, hemos hecho viajes al interior como Lonaguaná, viajábamos con mis amigas del colegio y con mis papás, pero no íbamos a esa parte cultural, ¿no? Que con la universidad sí logré hacer. Y nos fuimos a Cusco, hicimos tour, nos encantó. Dije, me encanta Cusco porque tiene una vibración, un vibe de free spirit, como que es divertido, es cosmopolita, es único, porque la verdad Cusco es único. Y después, el siguiente viaje que decidimos hacer fue Cajamarca. Y me acuerdo que fui porque yo ya pues tenía 18, ya tomaba alcohol y eran las fiestas del Fongal de Cajamarca. Y mi mamá me decía, súper chéveres esas fiestas, esos eventos, deberías venir conmigo. Y dije, bueno, pues si va a haber chelas, si va a haber cerveza, yo voy. Y fui y la pasé increíble y me enamoré de Cajamarca. Entonces, en el siguiente viaje de la universidad, les dije a mis amigos, vámonos a Cajamarca. Hice un grupito de 5 y nos fuimos a Cajamarca y la pasamos increíble. Y me hice muy, muy buenos amigos en Cajamarca, que gente que aún quiero mucho porque tengo los mejores recuerdos. Y Cajamarca se volvió el lugar donde yo quería vacacionar siempre. Entonces, siempre paraba viendo Cajamarca. Iba para fiestas patrias, nunca llegué al carnaval, que es otra cosa que tengo en mi bucket list, pero iba para fiestas patrias, que era el Fongal. Y decía, qué lindo es el Perú. Y esta gente, que eran mis amigos, eran mucho mayores que yo. Eh, y yo los veía cuánto amaban el Perú. Y por primera vez me sentaba con ellos. Y aparte de escuchar música extranjera, escuchábamos música cajamarquina. Y decía, y gozábamos las fiestas patronales. Y yo decía, no puedo creer que después de tantos años, cuando yo me crié desde niña y veía las fiestas patronales con mi familia, finalmente he encontrado esa gente que también celebra lo mismo que yo vi cuando era niña. Esa familiaridad que tenía con ese tipo de eventos y que nunca me había dado la oportunidad de disfrutarlos por complejos, por idealizaciones diferentes hacia lo extranjero, pónganle el nombre que le quieran poner, pero nunca lo hice. Y finalmente encontré el grupo de amigos con el que me di el permiso, me permití hacerlo. Yo creo que ese fue mi primer acercamiento a poder mirar para atrás y ver de dónde yo venía. Porque claro, yo venía de Lima y yo decía, ¿dónde vienes? De Lima. Pero realmente toda mi herencia cultural, todo mi heritage, como se dice en inglés, es de provincia.
O sea, mis abuelos no se criaron en Lima, mis papás sí se criaron en Lima, pero se criaron de la forma y las costumbres y la cultura y todas las creencias que habían adoptado mis abuelos y que se los pasaron a ellos. Y, y la cual yo nunca adopté o me negué a adoptar, que la cual nunca me sentí orgullosa o siquiera cómoda de compartir que esa era mi cultura. Y no me da vergüenza admitirlo porque yo siento que en el proceso de crecer y evolucionar, está bien mirar para atrás y decir, en esa época qué cagona era, ¿no? O sea, qué mal que no me sentí orgullosa, pero al mismo tiempo qué bien, porque al final me descubrí. Al final encontré mi camino a descubrirme y a sentir con orgullo de dónde yo realmente vengo y valorarlo y abrazarlo y pasárselo a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, con esos amigos de Cajamarca empecé a explorar, con mis amigos de Pacasmayo, del norte, de Trujillo, también empecé a ver eso y empecé a encontrar en provincia mucha familiaridad de lo que yo conocía desde niña y que me permitía ahora adoptarlo y celebrarlo y disfrutarlo. Y cuando yo migro, eh, pues hace ya 15 años atrás, casi ya 15, el diciembre 31 son 15 chicos. Y yo me acuerdo que pues uno se va a su país, ¿no? Y lo que primero que más extrañas es la comida. Lo primero que era como que, por favor, un restaurancito peruano para comer un pollito a la brasa, un cevichito, ¿no? Y me acuerdo que iba a restaurantes con amigos o con mi familia y había gente que se pedía ceviche de noche y yo era como que, guácala, ¿quién se pide ceviche de noche? Brother, eso no se hace. Porque claro, cuando te crías en un país donde, sobre todo en la costa, donde tienes el acceso pues a la pesca diaria, eh, nosotros tenemos esa creencia que de noche no se come pescado porque no es fresco. Pero en un lugar como Nueva York, o sea, el pescado realmente casi ni fresco es, al menos que lo traigan de Montauk o de otra parte, ¿no? Y que sea pesca de día. Entonces da igual si lo comes de mañana, tarde o noche, porque es congelado. Entonces, y son cosas que fui adoptando a lo largo de ese proceso de ser emigrante. Pero al principio pues era, qué cool, vivo en Nueva York y por las redes todo, que vivo en Nueva York, vivo en Nueva York. Pero mientras va pasando el tiempo, vas extrañando tu patria, vas extrañando tu país. Y eso resonará con todas las personas, no solo peruanas. Y la verdad que hasta ahora no he conocido a alguien que me diga que ha migrado y que no extraña su país. Empecé a extrañar la familiaridad con la cual me crié, eh, la gente, el caos, el desorden, las malas costumbres, aparte obviamente de la comida, la música, eh, los lugares, los paisajes, la cultura, la buena, la mala, la tóxica, porque tenemos harta toxicidad también dentro de nuestra cultura. Y ese es otro topic, pero lo hemos hablado mucho dentro de la comunidad de Peruana Collective, esas conversaciones sobre que quisiéramos cortar de esa cultura tóxica peruana, ¿no? Eh, y hay mucho pan por rebanar ahí, pero extrañas todo. Y se pucha que no daría por, yo decía, ponía en Facebook, me acuerdo de los estatus, mi reino por un heladito de Donofrio, que pasara pues por acá, por mi puerta, el heladero, ¡ué! Que toca así la corneta y bajas y te compras tu heladito. Mi reino por escuchar al señor de Cadre, Fierro, Botella, y que siempre escuchabas en las mañanas cuando pasaba anunciando eso, o el frutero, o tantas cosas que solamente en tu país puedes encontrar y ver. Y una de las cosas que a mí me encanta de Perú es que somos mega creativos y somos palomillas también. De verdad de que cuando pasa algo, un acontecimiento en el mundo o en Perú, vete a ver los memes que hacen. Pucha, que son más rápidos y pilas para eso. Eh,
Es muy chistoso. Esta cultura chicha que tenemos en el Perú. Y es bien, bien, bien del Perú nada más. Que me imagino que cada país también tendrá la suya. Pero todas esas pequeñas cosas que había dejado atrás, y decía, pucha, ¿qué significa ser peruano, no? Entonces, teniendo mi pareja que no era peruano, era como que reencontrarme, porque tú vas contando, o sea, tú sin querer te vuelves embajador de tu país, porque la gente dice, antes de tu nombre, es, ay, es peruana. Oye, sí, te presento a la peruana. O, oye, Vanessa ha migrado de Perú. O ella es del Perú. O sea, no es solamente Vanessa. O sea, tú donde vas, llegas y te presentas con tu pasaporte donde vienes, básicamente, ¿no? Si tenés que presentar el pasaporte, pero inmediatamente tú representas tus orígenes. Entonces, yo me sentía pues la embajadora del Perú y donde yo iba era como que, hola, mucho gusto, Vanessa Pose del Perú. Y cuando incluso saco mi marca con mi blog y eventualmente luego las redes sociales, fue Perú bien chica, porque en ese proceso me empecé a sentir orgullosa de ser peruana y porque empecé a trabajar en turismo y empecé a conocer más del Perú y todas las maravillas que el Perú tiene que ofrecer, que estoy segura que otros países también lo tienen. Pero en este caso, como soy peruana, hablo de mi patria, de la historia, de la cultura, una historia milenaria, una cultura diversa y rica, una tierra con una diversidad increíble que permite que la gastronomía sea la número uno del mundo. Hello, el restaurante número uno del mundo, el mejor, es peruano, Central, de Virgilio Martínez. Y para los que no lo conocen, les invito a que vean su documental en Netflix, Virgilio, porque él también vivió en el extranjero, vuelve a Perú a encontrarse con sus raíces. Y si bien él no viene del lado andino del Perú o su familia, él sí va a buscar a través de la comida el Perú profundo. Y realmente sus platos son bien extravagantes y únicos, pero representan las diferentes latitudes que existe en el país. Que genera diferentes ecosistemas y microclimas. Es muy, muy interesante. Y por eso que Perú tiene una gastronomía top. Por eso que en Perú encuentras tanta diferencia. O sea, no es como que tú me digas a mí, dime el plato emblemático del Perú, ya, el ceviche, porque es más conocido, pero tiene un montón de otros platos emblemáticos que tienen influencias del Perú autóctono, pero también de toda la inmigración que llegó al Perú. Y eso se llama africana, china, italiana, alemana, japonesa, o sea, portuguesa, española, o sea, empezamos por ahí. Es increíble y todo esa menjunje o melting pot, como también le llaman acá en New York, ha hecho lo que el Perú y la gastronomía del Perú sea hoy, ¿no? Toda esa fusión, ese mix, pero como base, lo autóctono y lo que es originario del Perú en sí. Entonces empecé a estudiar eso, porque tenía que yo vender el Perú. O sea, y yo les he contado en otros episodios que yo no sabía ni siquiera la distancia de Lima a Ica, ¿no? Pero empecé a estudiar sobre los diferentes atractivos turísticos del Perú, de las diferentes estaciones del Perú, de los climas, de querer descentralizar el turismo, que no solamente se enfoca en Cusco, que claro, todo el mundo quiere ir a Cusco por Machu Picchu, pero que hay mucho más que eso en el Perú. Y me empecé a dar cuenta que parte de eso también venía la cultura y las diferentes costumbres. Y empecé a identificar, pues, que todas las costumbres con las que yo había crecido eran de los Andes. Y empecé a escuchar la música, empecé a escuchar huayno, empecé a poner en mis fiestas huayno. Incluso con mi familia, que eso es lo más lindo, por parte de papá y por parte de mamá, ellos en todas las fiestas, pues, comida peruana, pisco peruano, pisco sour, chicha, inca cola, cusqueña. Para los peruanos saben lo que es todo lo que sí significa. Más
cumbia, más huayno, más valses, etcétera, que representen el Perú. Y para mí empecé a darme cuenta que cada vez que iba donde mi familia era como que un pedacito de reencontrarme con ese Perú que tanto extraño. Y bajo esa toda reflexión que empecé a hacer, dije, carajo, yo nunca me había sentido orgullosa de lo que yo represento. Eh, Nunca me había dado la oportunidad de realmente embrace, ¿no? Mis raíces, mi cultura, de donde mis abuelos han venido. Y si bien mis tatarabuelos son extranjeros que emigraron al Perú por parte de papá, por parte de mamá, mis generaciones de generaciones son andinas de Tambobamba, ¿no? O de Casma con mi abuelo. Y, y cuando aún no podía volver a Perú, me rayaba, o sea, me volvía loca pensando todo ese lineaje y las costumbres y las cosas que digo, pucha, yo sí quisiera que mis hijos, o si un día tengo, puedan saber sobre todo esto y que no, nunca sientan vergüenza o que nunca sientan eh, complejos, porque simplemente no encajan con los estereotipos de lo que en la capital yo viví. Eh, que tener el color de piel que tengo, que la nariz, para los que están en YouTube, es un poquito aguileña, lo pueden ver y es parte de nuestros rasgos característicos del Perú autóctono, que el pelo que tengo, que es bastante, si estás en YouTube me puedes ver, eh, y es grueso, es del Perú autóctono. Y realmente fue como un camino a perdonarme por no haberme dado el permiso de amar mis verdaderas raíces, de realmente sentirme orgullosa de ellas y también a sanar y decir, ok, me perdono, pero ahora es mi momento de sí sentirme orgullosa y sí decir, mi abuela sabe hablar quechua, eh, me encantan las fiestas patronales, es más, cuando ahora celebro mi cumple, yo digo, son la patronal. Mis mejores amigos del colegio han sido parte de esos porque cuando ya pude volver a Perú, las invitaba. Decía, eso soy yo, esto soy yo. Y decir, está bien que tal vez en ese momento, you didn't embrace it, tú no te sentías orgullosa, pero ya llegó el momento que sí lo hagas. Y durante el tiempo que uno podía ir a Perú, pues empecé con orgullo a decir, esa es mi raíz, de ese de donde vengo, soy de Lima, pero mi familia es de los Andes, de Tambobamba, de Casma, de Huánuco, de Santa María del Valle, eh, y a mucha honra, con mucho orgullo. Y cuando finalmente pude volver al Perú, o sea, yo sentí que estaba una película. Si eres peruano, y si no eres peruano, yo te invito a que escuches esa canción de Pedro Suárez Vértiz que se llama Cuando pienses en volver. Y cuando pienses en volver, habla sobre el peruano emigrante. Entonces, cuando yo volví a Perú, después de 2 años, si no me equivoco, porque está en el proceso pues, de la residencia, yo me acuerdo cuando empezaba a aterrizar el avión y la gente aplaudía, porque es típico el aplaudir en nuestros países latinos, se me caían las lágrimas. Y yo sentía que estaba pues en mi propia película y que el background de música era cuando pienses en volver. Aquí están tus amigos, tu lugar y tu querer. O sea, canto horrible, disculpen ya. Pero la letra es muy bonita y es muy emotiva. Y yo sentía que, pucha, la primera vez que vuelves a tu país después de tanto tiempo, es una experiencia como ninguna. Y realmente espero que si aún no has tenido esa oportunidad, que algún día la tengas, porque es, es un reencontrarte. Y me acuerdo que me recibieron mi familia, o sea, tengo ahorita, es un momento fotográfico en mi cerebro de quienes me vinieron a recoger al aeropuerto,
de todas las cosas que hice. Me acuerdo que fui con una lista de todos los restaurantes que quería ir a comer, tenía todo boqueado, tenía todo mapeado, ese día voy a hacer tal, voy a hacer acá, voy a ir acá, me fui a Cusco, me fui a Machu Picchu otra vez, he ido a Machu Picchu como 5 veces más después de eso, porque también como parte de mi trabajo en ese entonces. Y realmente volví con ya otro mindset, otro tipo de pensamiento sobre mi identidad peruana y quién era yo como peruana, cuál era mi herencia, cuál era mi background y amarlo, aceptarlo, abrazarlo y sobre todo sentirme orgullosa, llevarla con hidalguía, ¿no? Con orgullo, con pride, como que yo vengo de ahí, ese soy yo y ese soy yo. Y está bien ser diferente de los demás, de mis amigas o de otras personas, o no ser parte del molde de perfección de lo que un peruano admira o idealiza. It's okay, no tienes que. Y ya seas peruano o seas de otro lado, si eso te pasa con tu propio país, con tu propia gente, o sea, hay que aprender a darnos cuenta que está bien ser diferente. No está mal. No tenemos que encajar todos en un solo molde. Puede ser que seamos partes de diferentes moldes y, y no sentirnos víctimas por eso, ¿no? No sentirnos mal o rechazados o menos, no, porque sentirte orgulloso de lo que tú eres, y que tú te pares con confianza y con pie de plomo, decir, eso yo represento, y si te gusta bien, y si no, también. Y eso es para, o sea, para todo en todas las cosas que hagas en tu vida, ¿no? Y no solamente dentro de tu país, cuando regreses o cuando estés ahí, sino también afuera. Y cuando vuelvo ya tenía Peruvian Chica el blog, empiezo a escribir sobre mis experiencias, hice un blog sobre esto, sobre que no me que todo el tiempo de mi vida, todos los años que nunca me sentí orgullosa de ser peruana. Y me acuerdo que una chica me dijo, lo que pasa es que eres una complejada. Y yo le dije, oye, de verdad que sí. Sí fui recontra complejada. Y no me da vergüenza admitirlo. Porque qué bueno, porque a raíz de que me doy cuenta que tenía un complejo, aprendo a darle la vuelta a la situación y a desacomplejarme. Y por el contrario, a sentirme orgullosa de donde vengo. Y eso fue mi camino a acercarme a mi identidad y a aceptarme. Entonces, a raíz de ahí, yo me autoproclamé la embajadora del Perú. Entonces, Perú bien chica en NYC, todo lo que hacías, soy de Perú, soy peruana, donde iba, hablaba sobre mi país, sobre todas las cosas buenas que tenemos que ofrecer. Estudiaba más para hablar con propiedad de las cosas sobre política, sobre historia, sobre cultura, etcétera. Porque también era parte de mi trabajo, trabajando en turismo y promoviendo el país, pero también como peruana orgullosa. Y me di cuenta que nosotros como inmigrantes tenemos que darnos cuenta que somos embajadores de nuestra patria, donde vayamos, cada cosa que hagamos. O sea, lo más probable es que una persona, eh, cuando hagas algo bueno, va a decir, sí, era peruana, esa es mi amiga peruana, o esa chica es peruana. Y cuando también hagas algo malo, va a decir, sí, pues esa peruana. Entonces, yo siempre me acordaba de eso y decía, no, yo tengo que ser una buena representante embajadora de mi país. Y cada cosa que yo haga que represente lo que es el Perú. Entonces, cuando me gradué de la universidad, dije, mira, una peruana graduándose de marketing en esa universidad. Cuando acabé mi certificación en NYU, mira, una peruana esto. Cuando me gradué de la maestría, una peruana es, y fui, cuando me gradué de la maestría, si han visto fotos cuando hablo sobre la maestría y mi proceso, tengo una banda de Perú puesta alrededor de mi cuello. Y porque así vivo, y así soy. Y así como pueden ver mi polo, que es peruano hoy día, porque hoy día fiestas patrias y tengo mi roja y blanca, eh, así yo vivo. Y me siento orgullosa que he llegado a mi vida, a este punto de mi vida, a vivir con tanto orgullo por ser peruana. Y que me ha llevado a tomar decisiones relacionadas a crear una comunidad para peruanas, como es Peruana Collective, que fue en el episodio 15 que hablé sobre eso, sobre crear esa comunidad. De realmente tratar de apoyar a peruanos en lo más que puedo, hacer difusión de sus eventos, de activaciones que hagan acá en Nueva York, buscar pues elevar la comunidad peruana,
de una otra forma. Y con mis amigos extranjeros acá, incluso con la gente del trabajo, ellos pueden confirmar esto, que siempre los llevo a comer a un restaurante peruano. Y me dicen, Vanessa conoce todos los restaurantes peruanos de Nueva York. Y Vanessa conoce a la gente que está ahí. Entonces, Vanessa nos va a llevar a las mejores alternativas. Y confían en mí, dejan que los guíe porque saben que All Things Perú, conmigo. Inclusive hasta ahora que tienen amigos o conocidos que quieren eh, viajar a Perú, les recomiendan, pues Vanessa y la familia de Vanessa tiene una empresa de turismo, así que si quieren viajar a Perú, contrátenla. Así que también, o sea, es como que me he vuelto pues la peruana de la oficina, en una oficina donde no hay ningún otro peruano. Y me siento mega orgullosa de haber sanado esa falta de identidad que tenía y que carecí por tanto tiempo y que finalmente el emigrar me permitió ver lo que me faltaba y lo que tenía que sanar y lo que yo podía representar como peruana con orgullo. Y ahora vivo así. Ahora acá hago las cosas sin vergüenza. O sea, si quiero escuchar un guainazo, pongo un guaino y lo bailo. Incluso con mis amigos que no son de Perú y los hago bailar también. O les digo, o me cuentan, estoy en una fiesta de peruanos, ¿qué música les digo? Y les digo que pongan, dile que pongan agua marina, que pongan la cumbia del norte. Y ellos se matan de risa porque ni saben lo que yo les digo que hagan, pero hacen. Este, y hablo de comida y hablo de todo lo que nuestro país tiene que ofrecer. Y eso seguro que muchas personas que no son peruanas harán lo mismo por su país, ¿no? Eh, que recordemos de que somos los embajadores de nuestra patria donde sea que vayamos. Y que es difícil, ¿no? Estar en el extranjero, vivir afuera y extrañar tanto ese lugar que te vio nacer, que te acobijó por tantos años. Y nuestros países no son perfectos. Tenemos muchas carencias, tenemos muchos problemas, limitaciones, diferencias, corrupción, desigualdad, injusticia, pero no podemos tampoco enfocarnos en solo lo malo, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que ser eh, entes de cambio, ¿no? Y el cambio siempre, suena cliché, pero siempre empieza por nosotros. Entonces, si queremos tener un mejor Perú, a pesar que vivimos afuera, tenemos que ser mejores peruanos. Entonces, para ser mejores peruanos hay que ser mejores personas. Y eso se contagia, ¿no? Ser una mejor persona eh, contagia al resto también ser una mejor persona. Entonces, hoy día, en este 28 de julio del 2023, Fiestas Patrias, Independencia del Perú, quiero que si eres peruano, y si no eres peruano también para ti, para que también lo reflexiones desde tu propia cultura, tu herencia ancestral, tus raíces, tus orígenes, eh, del país que tú vengas, es siendo inmigrante, cómo represento a mi patria acá, en el extranjero. Cómo quiero que yo, como inmigrante, concientizándome que de una u otra forma soy como un embajador de mi país afuera, un representante de mi país afuera, cómo quiero que me recuerden, cómo quiero que me conozcan, cómo quiero que la gente se refiera a mí. No porque es importante lo que la gente piensa o lo que la gente tenga que decir de ti, sino porque tú representas a tu país. Y sí, suena como que heavy. O sea, ¿por qué tengo que llevar eso en mis hombros? Porque es la realidad. El día que salís de tu país, eres un expat, un expatriado, un emigrante afuera que está representando a ese país que dejó atrás. Y por más que lo quieras dejar atrás, te va a seguir, porque es tu root, es tu raíz. Y la raíz siempre se encarga de tirarnos para atrás para darnos cuenta de dónde viene la enraización principal de donde tú vienes. Y siempre sale a flor, siempre sale a flor de piel, siempre sale. Entonces, pregúntate tú qué clase de embajador de tu país quieres ser, qué quieres representar, qué quieres simbolizar tú como persona y qué quieres dar a los demás. Que esa sea tu tareita de este fin de semana, de este mes, de este año si quieres, pero te invito a mirar hacia adentro y a que
reflexiones qué clase de peruano o persona que representa tu país quieres ser, cómo puedes ser un mejor ente de cambio siendo eso que eliges ser para ti, para tu prójimo, para tu familia, para tu país también, porque desde acá afuera podemos hacer mucho por la gente que se queda allá en Perú o en el país de donde vengas. Podemos hacer mucho y también pensar eso, qué podemos hacer por nuestro país, el que dejamos. ¿Será que decides volver y tal vez impartir todos los conocimientos que recibiste acá o decides hacer algún tipo de donación o hacer algún tipo de proyecto social? Porque tenemos la responsabilidad también. O sea, como ciudadanos del mundo, tenemos responsabilidad social y no hay que olvidarnos de eso. Y te invito a que lleves con orgullo de donde tú provienes, de tus raíces. Y si te toca, tal vez como yo, mirar para atrás, autodescubrirte. Yo me acuerdo que me senté con mis abuelos y les pregunté sus historias, hablé de todas estas costumbres, tradiciones. Si te toca hacer eso, y pues hazlo. Si te toca tal vez hablar con familia, o tal vez no estén acá ya tus ancestros o tus abuelos, pero tal vez tus papás o tal vez no, hay libros, o sea, hay muchas formas de autoeducarnos y reencontrarnos con nuestra identidad. Y no solamente reencontrarla, pero abrazarla. Y a veces el trabajo puede ser incómodo, pero nada bueno sale de los lugares cómodos. Recuerda eso. Entonces, creo que con eso cierro este capítulo, este episodio. Muy, muy, muy orgullosa de ser peruana, muy orgullosa de mi identidad, de mi background, de dónde vengo, de dónde vienen mis ancestros, mi familia, mi linaje y sobre todo de dónde voy yo como peruana embajadora en Estados Unidos, en Nueva York. Así que te invito a creértela también y a que también te sientas que eres un embajador de tu patria, de tu país, donde sea que estés. Les deseo un súper fin de semana. Volvemos con otro episodio. Ahora sí, ya me apunté a hacer mis reuniones en mi calendario para asegurarme de grabar los próximos episodios. Volvemos con más. Gracias por acompañarme, por escucharme, por seguirme. Este proyecto, vuelvo y repito, lo adoro, me encanta y valoro y aprecio que ustedes me apoyen y me escuchen, me vean y me sigan. Para los peruanos, feliz 28 de julio, felices fiestas patrias, feliz Día de la Independencia y que viva el Perú, carajo. Chao, gracias. Nos vemos el próximo fin de semana o antes. Estén atentos para el próximo episodio.